días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que estés escuchando y viendo este nuevo episodio de tu podcast favorito, ¿Cómo va? Mi nombre es Andy Rizzo y a un lado de mí tengo a mi mejor amigo, el guapo y inteligente Óscar Amadeo Modigliani. ¿Cómo estás, Andy? Bien cansada. ¿Y tú? Bien cansada, hijo de veras, qué exagerada eres. Ay, no, pues ha sido una semana pesadita. Después de las fiestas patrias. Bueno, hay que confesar, ¿no? Porque el tema de hoy es un poco sensible. Tuvimos que grabar antes de las fiestas patrias, ya saben, por cuestiones de programación, de tiempos, y demás. Entonces, pues no sabemos qué es lo que vaya a pasar cuando salga este episodio. Esperemos que no haya pasado nada, que todo esté bien, que simplemente sigamos con el, pues con este, pues sí, mal recuerdo, pero bueno, que nos dejó una lección a todos. ¿Estás de acuerdo? Así es, porque el tema del día de hoy es del 19 de septiembre de 1985. Bueno, vamos a dejarlo en 19 de septiembre, porque pues hay tres fechas importantes del 19 de septiembre. Bueno, dos y una que pues ya fue como que el pilón. O sea, sí, pero es que te va. Como todos sabemos, o sea, el 19 de septiembre que todos recuerdan, o sea, me refiero a lo más renombrado para nosotros en 1985, ¿estás de acuerdo? O sea, porque fue cuando hubo una destrucción pues bastante catastrófica en la Ciudad de México. Pero exactamente el 19 de septiembre de 1956 hubo uno, o sea, mucho antes del 85, claro, estuvo más leve que el del 85. Y posteriormente muchos de los que nos están viendo han de recordar el del 19 de septiembre del 2017, que igual sucedió y fue un terremoto pues de una magnitud considerable, nada más que aquí la diferencia entre el 85, entre el del 56, 85 y 2017, es que el del 56 fue oscilatorio igual. El del 85 fue totalmente trepidatorio, duró 2 minutos, o sea... Bueno, primero hay que aclarar, ¿no? Hay dos tipos de sismos. Bueno, sismos, ajá. Que en este caso sería trepidatorio, que es cuando el piso brinca, ¿no? Hace este movimiento. Es parecido como y oscilatorio si es cuando precisamente hay como ondulaciones, se mueve de esta forma. Comentan que, por ejemplo, el trepidatorio es como si fuera un martillo eléctrico, algo así, haz de cuenta algo así, el movimiento como explosiones constante que hay dentro de la Tierra, entonces empieza a ser así. Y cuando no, es por el desplazamiento de las placas tectónicas, lo que hace que esto se mueva así. Como si se meciera, ¿no? Sí, de hecho es muy común que tiemble de esa forma aquí en la Ciudad de México, porque hay que recordar que México fue fundado sobre un lago. Un pantano, ¿no? Era lago, bueno, pero era, o sea, todo el terreno es pantanoso y todo eso. O sea, realmente había agua, o sea, por eso es que muchas partes del centro de la ciudad se están hundiendo por lo mismo de que hay agua abajo. Bueno, el tipo de tierra, de terreno que es. Y de hecho, una vez unos chicos de protección civil me explicaban que hay parte, por ejemplo, no en todas las ciudades se percibe de la misma forma los sismos. ¿Por qué? Porque en la parte central, que es donde estaban los de estos lagos, precisamente como todavía el manto sigue siendo inestable, pues tiende a desplazarse como un vaso de agua. En cambio, las partes que están asentadas cerca de las faldas de los cerros y todo eso, es tierra más firme y por tal no se siente tanto el movimiento. Fíjate. Y sí, tiene que ver mucho, y también de la ubicación de las, bueno, como dices tú, de las placas y todo, porque, por ejemplo, hay muchos, por ejemplo, en la parte norte, me parece que hay muchas personas que en su vida han sentido un temblor. De hecho, creo que hasta hace poquito tembló. Álvaro, no supe bien eso, les comento porque, por ejemplo, uno de mis tíos, vive en Sonora, y por ejemplo, él es chilango, obviamente, o sea, es de aquí de la ciudad, y pues él obviamente, pues se sintió el del 85, que pues estaba muy joven y todo, pero él
Bueno, ya después de muchos años conoció a su esposa en Sonora, mi tía, Angélica, y bueno, allá él, bueno, hizo su vida, tiene a mis primos y todo. Y por ejemplo, mis primos, les puedo decir, o sea, jamás de los jamases han sentido un temblor. O sea, porque realmente allá no. O sea, y si igual los hay, son demasiado leves. Entonces, por eso es que mi tío les cuenta, pues, a sus hijos, a mis primos, que pues, o sea, el que vivió el del 85, pues estuvo cañón. Sí, de hecho, te digo, yo tenía conocimiento de que hace poco, no de la magnitud de los que hay en la Ciudad de México, de cómo se han percibido, o de los que hay, por ejemplo, en las costas, porque también muchas veces únicamente nos centramos en la Ciudad de México, ¿no? Pero si ves también la devastación es muy fuerte en las costas. O sea, la del 2017, me acuerdo que había poblados, me acuerdo por Oaxaca, ¿no? No, es que creo que acuérdate que a nosotros nos pegó Puebla, las placas de Puebla y de Cuernavaca. Algo así. Te digo porque recuerdo yo que creo que había, bueno, es que, o sea, tiene, digo, unos añitos cuando pasó lo de, bueno, del 17, digo, estamos en el 2023, pero recuerdo yo que como no habían sonado, ya ves que no sonaron las alarmas, la alarma sísmica. Según esto, o sea, se había temblado en Oaxaca, creo que, pero como que leve, como que no había llegado el sismo, vaya, a la ciudad. Pero fue cuando las placas que se encontraban en Puebla y por Cuernavaca fueron las que pegaron a la ciudad y por eso se sintió con todo. Fue de 7 puntos y algo, ¿no? Ajá, de hecho, bueno, no, creo que no fue tan fuerte. Sí fue de 7. Bueno, se percibió de tanto, pero me refiero de que no fue tan fuerte como el del 80 y tantos. No, sí, 85. Pero se sintió, pues, digamos que fuerte por el que estaba más cerca del epicentro. Ajá, entonces esa es la diferencia, o sea, entre uno y otro. El otro venía desde la costa. Y pero del 2017 venía de Puebla y estaba aún más cerca de tal. Epicentro. De hecho, últimamente ha estado temblando en la Ciudad de México con epicentros en la Ciudad de México. ¿Y sabías eso, no? Que, hay ciertas alcaldías en donde se ha estado presentando movimiento y de repente te reportan, no, pues hubo un temblor, sismo, ¿no? Un sismo leve, no sé, de 2, 3 grados, pero dicen, pero se sintió fuerte. Pues sí, porque el epicentro estuvo dentro de la alcaldía, estuvo dentro de tal. Y no, eso no he escuchado, bueno, por ejemplo de aquí, no he escuchado ahorita como tal algún temblor o algo por el estilo. Y de hecho, te digo, han sido muy leves, o sea, de esas veces en las que ni se activa la alarma sísmica, pero si de repente la gente, oye, que tembló en tal, sí, efectivamente tembló y fue, no sé, de 2, 3 grados, pero se sintió fuerte porque el considerablemente, ¿no? Fuerte. O sea, me refiero de que hay gente que es muy sensible, claro. Y pues sí, ¿no? Luego siente los temblores. Hay gente que no se puede vivir junto a un vecino que sí lo sintió y él, pues, no sé, tiene el sueño muy profundo o algo y no lo sintió. O está tan entretenido en lo que está haciendo que no percibe los temblores. Okay. Entonces, así es más o menos como de repente. No me gustaría nada más como que nos centremos en la Ciudad de México, sino darnos cuenta de que, bueno, son varias las partes que llegan a afectar los sismos que han existido, ¿no? Hay veces en las que, por ejemplo, en las costas tiembla y aquí ya nada más nos llega como que los remanentes del sismo, ¿no? Entonces, y cuando ves las imágenes, pues ves que se cayeron casas y todo eso en provincia y sí está algo. Pues pero como en Puebla, ya ves esa vez del 2017 en Puebla lo que... Así hubo bastante devastación. Fue uno de los epicentros. Así es. Ahora, mucho se habla de la fecha 19 de septiembre, ¿no? Creo que ya hay hasta chistes, memes o no, ahora... deja del 19, simplemente hay memes de septiembre nada más. Es que, por ejemplo, ya está como que lo toman en cuenta, ¿no? Sí. O sea, de que dicen, no, pues ya casi se va a acabar el año, ya nada más falta el grito, el temblor, ¿qué sería? Halloween, ¿no? Bueno, Día de Muertos, y se acabó el año, ¿no? O sea, nosotros mismos como que ya nos estamos inconscientemente preparando. Y digamos que el 19 de septiembre es curioso porque está estigmatizado, ¿no? Hay, como dices, el del, ¿qué era? ¿Qué año? ¿El primero? El 1956. En el 56, después tenemos el del 85,
Después tenemos el del 2017 y el año pasado, en el 2022, volvió a temblar el 19 de septiembre. Ajá. O sea, ¿qué probabilidades hay de que tiemble ese día? O sea, de hecho, por ahí la calcularon, ahorita les voy a decir. Y sí, ¿verdad? O sea, yo tengo de hecho, según un sí. catedrático del Servicio Sismológico Nacional, que también es académico dentro de la UNAM, determinó que la probabilidad de que exista un temblor en el 19 de septiembre en la fecha 19 de septiembre es de 0.00751%. O sea, es mínima la posibilidad, pero no es cero. O sea, entonces por ahí hay muchos charlatanes que se hacen decir videntes, que te dicen, no, sí, es que va a temblar y es que septiembre, fecha de tal. O sea, se cuelgan precisamente de estos estigmas que de repente tiene la sociedad, ¿no? De que nosotros damos por entendido que en septiembre va a temblar y no precisamente va a pasar así. O sea, hay estudios, por ejemplo, la gente que se dedica a esto, que están dentro del Servicio Sismológico Nacional, te dicen, o sea, hasta ahorita no tenemos manera de predecir un temblor. O sea, no sabes cuándo va a pasar. Pero, por ejemplo, bueno, o sea, ya sé que sí, como esto, o sea, de los videntes y todo. Digo, hay gente que realmente la evidencia sí la ocupa para un bien, o sea, no es charlatán. O sea, mira. Pero, por ejemplo, te voy a decir algo. Desgraciadamente algunos de ellos sí le han atinado, o sea, no sé si es suerte. O sea, mira, a lo que voy es de que, o sea, sí hay gente que es buena, pero ¿qué porcentaje es? O sea, y hay otros que nada más llaman la atención, en TikTok, por ejemplo. Ay, no, yo vengo del futuro y voy a predecir esto, y voy a decir, o sea, y agarran y dicen, voy a predecir que mañana va a llover, y checas el pronóstico del tiempo y hay un 50% de probabilidad. O sea, tampoco es así como que te estás inventando la rueda, ¿no? Según estos datos, o sea, como lo vemos, ¿no? Hay una posibilidad de que tiemble en septiembre, sí, porque no es igual a cero. O sea, no hay algo que me asegure que no va a temblar, como también no hay algo que me asegure que sí. Bueno, que hay muchas cosas en las que comentan. Por ejemplo, mi papá, no me acuerdo qué me estaba diciendo, precisamente en la semana que me dijo, es que yo siento que probablemente sí vaya a temblar. Dice, a lo mejor no precisamente el 19 de septiembre, pero sí no tarda mucho en temblar. Y empezó a decir ciertas cosas que normalmente la gente que estudia todo eso comentan que da la casualidad que ese tipo de sismos se han dado después de ese como conjunto de situaciones o de fenómenos. Bueno, entonces quién sabe si sea verdad. Habría que ser como que responsable y añadir, ¿no? Que esta sería mi perspectiva, no significa que esto sea una verdad. Es como que una opinión. Yo recuerdo que antes del sismo del 2017, había un tipo que subía videos en YouTube, el cual decía que él estaba empezando a hacer estudios por medio de la radiación solar, en la cual había como que ciertos desprendimientos solares que impactaban en la Tierra. ¿Cómo qué? ¿Pero te refieres a rayos? Ajá, como ondas solares, ¿no? De repente agarraban e impactaban en la Tierra, y estas estaban empezando a tener una reacción en cuanto al movimiento volcánico que hay dentro de la Tierra. Entonces él agarró y empezó a hacer como que ciertas mediciones en las cuales le daba un 90 y tantos % de efectividad para predecir los temblores. Y él empezó a decir, ¿saben qué? Miren, va a temblar en tal punto. O sea, esténse preparados. No sé de qué magnitud es, pero aquí va a temblar, ¿no? Entre tal y tal día. Y efectivamente empezaron a temblar. Ajá. Entonces él agarraba y decía, pues miren, como ya tembló en este punto, el movimiento sísmico se viene para esta parte de acá, y entonces va a temblar en tal. Y efectivamente temblaba en tal lugar. O sea, y él, como te digo, por ejemplo, los del Sismológico Nacional te dicen no se puede predecir porque efectivamente no hay una herramienta con la cual. Pero él empieza como que a hacer una nueva investigación y tenía cierta certeza. De hecho, él predijo el temblor del 2017. No dijo exactamente el día, pero sí era, por ejemplo, entre el 17 y el 20 va a haber un sismo. ¿Neta? Y efectivamente el 19 no ha dicho nada. No, de hecho lo bajaron de YouTube porque decían que le estaba generando pánico. ¿Quitaron el canal? Ajá.
porque precisamente decían que su ciencia no era exacta y que nada más estaba asustando a la gente y demás. Más bien a los otros les dio cosa, ¿no? Yo creo, envidia. Yo creo que falta, de hecho ahorita los del Sismológico Nacional lo empiezan a decir, o sea, sí nos falta empezar como que a actualizarnos y empezar a checar como que otro tipo de ciencias para poder determinar pues de mejor forma estos fenómenos que se están dando, porque hay varias, ¿cómo se le puede decir? Varios factores que hay que tomar en cuenta sucesos, para poder predecir tal vez un temblor de mejor forma, ¿no? Porque efectivamente hay que medir también la actividad volcánica, porque eso tiene que ver. O recuerdo que alguna vez vi también en YouTube acerca de que estaban haciendo un estudio sobre la falla de San Andrés. Oye, esa es la entonces, que está, ¿de dónde? La falla de San Andrés creo que va desde... Es que viene desde aquí, desde México, ¿no? Desde Sudamérica hasta Norteamérica. O sea, todo eso es una falla. Pero ¿por dónde atraviesa? Es lo que mi pregunta era. O sea, sí, sé que es casi todo lo que es latino, o sea, todo América, vaya. Uh-huh. Pero a lo que voy es que de parte de aquí de México, o sea, ¿qué estados abarca? Pues todo lo que sería la costa de Guerrero y todo eso por ahí, y sube hasta Los por eso Ángeles. Es que dicen que, digamos, que puede, con ese temblor o ese terremoto puede separarse lo que es Baja California. Uh-huh. Pasa por los ahí dos la Baja falla. California, ¿no? Y porque de si hecho, ves ya está en un pedacito así. Se dice que a final de cuentas casi todo, digamos que es normal el hecho de que tiemble por los movimientos que hay dentro de las capas. Por la energía, ¿no? Que entonces esa energía que digamos que es como las capas van como que friccionándose con el movimiento normal de que va teniendo el planeta. Es lo que he entendido, ¿no? Hasta por ahí me pueden corregir y como les digo, no es una verdad, sino es una opinión. Entonces dicen que hay como que una fricción. Entonces esta fricción va guardando energía. Entonces se va friccionando. ¿Por el movimiento? Por el movimiento. Las placas van chocando, por así decirlo. Y es como si tú le empezaras a hacer así y se va guardando energía. Entonces cuando hay un sismo es cuando se libera esa energía. Entonces agarra y como que sueltas, ¿no? Como si tuvieras un gas. Sale el gas y efectivamente ya deja de haber esa presión. Hasta que otra vez empieza el movimiento y tal. Entonces dicen, a veces tiene que temblar para que se libere esa energía. Y mientras más esté como que seguido temblando, no se guarda tanta energía y son temblores como que chiquitos, ¿no? El problema es que hicieron como que estaban haciendo un estudio para unos pozos petroleros y vieron que hay una como que falla. Entonces agarraron y empezaron a ver que había como que hay acumulación de algo. Empiezan a investigar y se dan cuenta de esta energía porque ahí es una placa, que es precisamente placa de la falla de San Andrés. No. Y empezaron a hacer como que estudios de la energía que se está acumulando ahí y es demasiada. Entonces dicen, ¿sabes qué? Se viene un megaterremoto. Y esto lo vienen diciendo desde hace un buen tiempo, ¿no? De hecho, se supone que en cualquier momento se va a liberar toda esa energía y se espera, de hasta donde me quedé, que sea un terremoto de hasta 11 grados Richter. ¿Y si sabías que va a ser así literal, o sea, desde donde empieza la falla hasta donde termina, o sea, todo eso va a ser el terremoto? Bueno, o sea, lo que pasa es de que ciertas partes de la falla ha estado temblando, porque al final de cuentas, por eso es que te digo, esta falla está en Guerrero. Entonces, si ves, casi todos los sismos que hay aquí provienen de Guerrero. Entonces, como que esta parte de la falla sí está liberando energía. El problema es hacia Norteamérica. Entonces ahí es donde dicen, se está acumulando, y ahí podría agarrar y liberarse, y cuando se libere, pues va a ser un... O sea, ¿tú crees que el terremoto choncho sea en Estados Unidos? Ajá, de hecho se espera desde hace un rato. Pues mira, no es por desearles mal, porque la neta, la gente no tiene la culpa, ¿no? Aunque algunos sean racistas. Pero aún así, o sea, digo, a fin de cuentas, pues es algo que no se... Pues mira, es algo preocupante porque de hecho, por ejemplo, toda la parte de California y demás es donde más mexicanos hay. No, y deja de esto. Vamos a hacer un lado, ahora sí que esos prejuicios y muchas cosas, ¿no? A final de cuentas estamos hablando de vidas humanas, o sea, y de gente que como quiera, pues, pueden ser tus peores enemigos, si así lo quieres ver. Y no está padre que, pues,
tener una muerte así, ¿no? Pues sí. Niños, o sea, ay, no te pones a pensar en todo eso y se sientes así como de... Pues sí. Pero bueno, vamos a regresarnos al tema inicial. Ahorita nada más era como que una explicación de los sismos, de precisamente esto de si se puede o no se puede predecir, o sea, los charlatanes. Hay charlatanes que pues sí, efectivamente nada más se basan en cierta lógica y lo hacen para ganar likes, para que nosotros lo deberíamos de hacer, ¿verdad? Pero bueno, entonces entonces lo hacen nada más como para llamar la atención, pero hay gente que sí es seria, ¿no? Y hay gente que sí hay gente que es seria, que sí lo está haciendo, sí, como que sí ve algo, o sea, no, me refiero a los que lo hacen conciencia. Ah, no, pero también, o sea, entonces mira, hay gente que como este tipo, ¿no? Que lo cancelaron y él realmente empezaba como que a tener ciertos datos que tal vez en un futuro nos pudieran ayudar. Pero estás de acuerdo. Entonces, habría que agarrar y como dicen los del sismológico, empezar a actualizarnos, a agarrar y pues tal vez empezar a estudiar desde otra perspectiva para poder ayudar a evitar los accidentes. Pero estás de acuerdo no que los también, accidentes, sino las tragedias. ¿Estás de acuerdo que también, o sea, por mucho que, digo, respetamos quien no sea creyente en todo eso, pero la verdad es que también hay muchas personas que realmente sí tienen ese don de la evidencia. O sea, y que la verdad, a lo mejor no pueden decirte la fecha exacta, pero sí te pueden decir, se siente que va a temblar y nada más vi, porque, te digo porque, por ejemplo, yo te puedo decir que Isabel, por ejemplo, siempre lo dice, o sea, es que se acerca, va a haber un temblor fuerte. Me dice, no sé, realmente no veo fechas o no lo puedo ver, pero sí veo lo que va a pasar, o sea, y a lo mejor en qué exactamente, si pasa en la mañana, tarde o noche, va a ser, o sea, y las veces que ha dicho, o sea, que nos ha dicho, por ejemplo, o sea, se ha cumplido. O sea, para lo que voy. ¿Y ella lo hace por likes? Ah, no, ella simplemente, por ejemplo, o sea, lo que te digo, aquí lo único que te digo personas. Es de que hay gente que lo hace por ganar likes, no lo hace con una seriedad, claro. Nada más agarra y toma los datos así. A esas personas hay que descartarlas, punto. Igual, por ejemplo, ahí estaba hablando de científicos, que hay científicos que efectivamente son unos charlatanes y dicen, miren, inventé una aplicación que ayuda a predecir sismos por tal, y cuando le pide los datos para en qué te estás basando, no saben. Y en cambio hay gente que sí tiene como que ciertas bases para decir, como este tipo que medía más o menos la radiación y dijo, pues tiene que ver con esto, y empezaba a atinarle, lo censuran porque dicen, no, es que lo tildan de loco, cuando pues tal vez sí tenía realmente un fundamento, porque a final de cuentas estaba empezando a dar resultados. ¿Sabes qué siento más bien? Que lo han de haber quitado porque vieron que realmente todo estaba saliendo bien, y ya sabes, la envidia humana, el hecho de decir, pues no nos conviene por esto, o sea, no sabes, siento que a veces pueden ser otras cosas. Pues sí, ¿no? Entonces, pero bueno, ya no nos desviemos más, porque lo importante es hablar del 19 de septiembre. Que de hecho el capítulo va a salir el 20 de septiembre. Ay, sí. Un día después, entonces pues ya ahí nos dirán ustedes en los comentarios si realmente tembló o no tembló. Esperemos que no. Y si llega a pasar, pues que todos estemos bien, es lo que digo. ¿Tienes datos del temblor del 50 y tantos? No, del 56 no. Tengo datos del 85, porque el 56, por lo que se comenta, realmente fue, o sea, un sismo, vaya. Y lo que coincide fue por la fecha, realmente. Ok. Pero el del 85 sí, lo que habíamos dicho, había sido trepidatorio. Fue en la mañana, de hecho, alrededor de las 7 de la mañana. Fue a las 7:17 horas. Ajá. Fue trepidatorio y duró 2 minutos, ya comenté. No, sí, ¿verdad? Duró 4 minutos. Pues bueno, acá dijeron, de lo que yo estuve leyendo 2 minutos, pero bueno, el chiste es que ya pasando el minuto yo creo que ya es bastante, y siendo trepidatorio, y que fue de 8.1. Bueno, sabemos todo lo que pasó, realmente hubo mucha destrucción dentro de la ciudad, y una de las zonas, hubo varias zonas afectadas, pero de las principales fue Tlatelolco, y sabemos porque pues se derrumbó el edificio Nuevo León. Y pues imagínense, o sea, digo, los que conocen Tlatelolco, yo creo que la mayoría de los que viven aquí en la ciudad lo conocen, pues cuántos departamentos son en un edificio de estos, o sea, ¿estás de acuerdo? O sea, cuántas familias murieron. Gracias a Dios hubo gente que pudieron rescatar, y de lo más nombrado de rescates fue en el hospital de maternidad. Ay, hasta se me hace, mira, la piel chinita.
porque hay muchas escenas y yo creo que muchos de ustedes los vieron. Ay, es que sí se me hace la piel chinita, de cómo sacaban a los bebecitos que lograron sacar. Pues imagínate los que no, pero lograron sacar bebecitos vivos, nada más que pues sus mamás, pues ya no. Y digo, ahí pues está padre porque pues ustedes ven en las imágenes que no nada más hay rescatistas, o sea, porque de ahí nacieron los topos. De hecho, de ahí nacieron los topos y son los que saben cómo meterse. De ahí nacieron pues los perritos que meten también en los escombros y todo eso. Sí, me parece que sí fue ahí. Bueno, o sea, es que realmente todo ese equipo se empezó a armar ahí con gente civil, porque no existía aquí protección civil, no existía nada de eso. O sea, realmente el 85 sirvió para que como tal México tomara conciencia de este tipo de terremotos, porque realmente, o sea, pueden ver videos de en ese entonces, ya hay muchos civiles ayudando a quitar piedras, o sea, se ponían en fila a quitar piedras para sacar a la gente. Entonces, fue eso, el centro histórico también hace Sí, de hecho, de las zonas más dañadas, fue el centro histórico. Ajá. Lo que era Avenida Juárez. De ¿No hecho, fue el hospital ahí donde estaba, el de maternidad? No, ¿verdad? es Avenida Juárez. Ahí había un hotel que era muy famoso en ese entonces, que era el Hotel Regis. Ah, sí, que es fue cierto. el que se cayó. Toda la parte del centro fue la que después se perdió. Todo también por ahí. una radiodifusora, creo. De hecho, pasó, ¿no? Televisa, Chapultepec, sí. ahí también tuvo daños Fuertes, ¿no? muy fuertes, pues casi toda esa zona. De hecho, también dentro de la colonia obrera, igual hubo muchos daños. En la colonia Roma también hubo unidades habitacionales que se cayeron. De hecho, por ahí estuve checando que hubo una unidad habitacional que se cae. Entonces estaban intentando rescatar a las personas que estaban en esa unidad y estaban casi a punto de alcanzarlas cuando hubo una réplica el 20 de septiembre y se cayó el edificio. Ay, no es cierto. O sea, todavía no se caía el edificio, estaban sacando a la gente. Estaban intentando sacar a la gente que estaba ahí todavía con vida y demás, y viene una réplica y la réplica hizo que se cayera el edificio. Y ya, Dios. Ay, Dios Entonces mío. Y de hecho actualmente muchas unidades de la colonia obrera y de la colonia Roma fueron construidas exactamente donde estaban estos edificios. Ay, Dios mío. No, pues, qué feo. La verdad, qué difícil. Por ejemplo, y digo, y esto también lo digo porque, pues, digamos, desgraciadamente a nuestros papás les tocó, pues, estar ahí en vivo y en directo. Bueno, en mi caso, por ejemplo, ya iban a saber mi edad. Yo tenía escaso un año y tanto, si no, un año. Y no tenía mucho que lo había cumplido. Y mi mamá a mí me cuenta que literal los hace sentir horrible. O sea, dice mi mamá, o sea, de verdad yo no sé, a veces la fuerza o la ¿cómo se le llama? La adrenalina de que ella me comenta que estaba haciéndole de desayunar a mi papá, porque mi papá ya se iba a trabajar. Y literal mi papá se estaba terminando de arreglar, yo estaba en mi cuna y comenta a mi mamá que literal, cuando empieza a temblar, pues como todo, o sea, pues ella se le olvidó y dejó prendida la estufa, o sea, sí, o sea, como que en ese momento dice que fue tan fuerte el golpe que se sintió porque todos los minutos de lo que duró el terremoto fue trepidatorio, o sea, nunca fue oscilatorio, nunca, o sea, literal así. Entonces ella que literal no supo ni cómo salió de la cocina, se fue hacia donde estaba mi papá ya me tenía a mí cargada, se baja, o sea, iban bajando las escaleras del edificio donde vivían y dicen que mi papá que vio cómo se cayó un tinaco literal, así, ya ves que antes no eran los de como ahorita, ¿no? O sea, de plástico, sino de cemento, o sea, sí, que se cayó y rompió las escaleras, entonces como pudo, o sea, mi papá sacó pues a mi mamá y pues me sacó a mí también, ¿no? Y pues literal ya nada más regresaron y pues ya pues la estufa ya presentaba un poquito de daños, ¿no? Por lo mismo de que se había quedado el gas, bueno, encendida la estufa. Apagaron y todo y pues bueno, mi mamá la fue a dejar con mi abuelita y mi papá se tuvo que ir a trabajar, pero porque en ese momento es lo que les digo, no había protocolos, no sabían qué había pasado, o sea, vieron que sí. Entonces mi papá lo único que hizo fue pues ponerse lo que le había faltado para irse a trabajar. Él trabajaba en un banco
Y literal, como tal, pues se fue a las oficinas, pero dice él que pues no había metro, no había nada, que como vivía ahí cerca un compañero con el que eran amigos y a la vez pues porque se habían conocido en el banco y todo y tenían muchos años de ser amigos, pues se fueron en su coche porque de hecho todos se iban en metro y todo eso pues para ahorrar, pero en ese momento pues al saber que no había metro, no había nada, no sabían qué había pasado, se salen y pues tienen que pasar por Tlatelolco, por un buen de lugares y dice mi papá que jamás se le va a olvidar ver cómo estaban así los edificios derrumbados, o sea, la gente gritando, gente caminando ensangrentada de la cara, polveada, o sea, dice mi papá que son unas escenas impresionantes, que él estaba en shock, preocupado porque pues no sabía, o sea, aunque ya le había dejado a mi mamá y me habían dejado a mí también con mi abuelita, pues de todos modos él se había ido preocupado, ¿no? Y pues el edificio en donde ellos estaban no sufrió tantos daños. Digo, no voy a decir de qué banco estamos hablando, pero en ese entonces estaba este lugar en Coyoacán y literal no había sufrido muchos daños, pero no había luz, no había agua. O sea, el agua en la gran mayoría de la ciudad se fue. Sí, pues se rompieron tuberías. Exactamente. Entonces, realmente, o sea, sí, digo, ya después de días, comentan, también mis papás sí me comentaron, y también escuché en varios podcasts y en varias cosas que leí, que olía, pues literal muerto, o sea, pues es que imagínate cuántas personas. Y de hecho, hubo cifras que se sacaron de gente que fue identificada y gente que ya no fueron identificados. Los identificados dicen que fueron alrededor de 9,862 y los no identificados, que fueron los que se fueron todos a fosas comunes, fue de 2,981. Pero comentan que realmente la mayoría o algunas asociaciones comentan que sí fueron alrededor de más de 40,000 muertos. Sí, de hecho, cuando es ese primer terremoto aquí en la Ciudad de México, la verdad es que nadie estaba preparado para un evento así. Fue algo que tomó por sorpresa y que hizo que se saliera de la cloaca mucha corrupción. Mucha corrupción en el sentido, por ejemplo, inmobiliario. Muchas de las casas no tenían los requerimientos que debían de tener. Por eso es que edificios en el centro histórico no tenían ni 30 años de antigüedad y se cayeron, pero porque estaban construidos con materiales baratos, tenían no cumplían con los requerimientos, digamos que mínimos, para que estuviera estable, y pues o estaban mal construidos y se vencieron. O sea, todo eso se destapó. De hecho, eso hizo que a partir de ese suceso se empezaran a cambiar las normativas en ¿cómo se llama? La ley de construcción. Y pues, que naciera en parte de protección civil, ¿no? O, sí existía, pero eso no era... es como que aparte, ¿no? Ahorita, por ejemplo, esto es en cuanto a la corrupción de las constructoras. Después, cuando es el terremoto, pues el gobierno no estaba preparado para tal. Entonces, aquí hay que aplaudir que así como de repente pasa la desgracia y siempre pasan cosas malas, también hay gente buena. Entonces, la misma solidaridad de los mexicanos se notó y empezaron a ayudar. O sea, la gente empezó a ayudar a todas las personas que estaban atascadas. Pues ahí sin ninguna preparación fueron y empezaron a quitar piedras. Y se metían entre las... Eso fue bueno y fue malo. Fue bueno, pues porque estás haciendo algo pues por ayudar. Fue malo porque como no había una preparación, mucha gente murió al quererlo sacar. ¿Por qué? Porque estaban los escombros y no sé si había una persona ahí. Cuando la gente se subía para poder quitar estos escombros, apachurraban a la persona que estaba ahí y ahí quedaba. Por el peso precisamente de las personas que estaban tal. No había este conocimiento o toda esta preparación. Porque ahora, fue el mismo pueblo el que empezó a organizarse. El gobierno pues, no hizo nada. La verdad es que quedaron... Oye, entonces, a ver, yo, bueno, eso sí no se los he preguntado a mis papás, no supe yo si realmente pasó. Entonces, digamos, y perdón, ¿no? O sea, si nos está viendo algún militar, disculpen, dispensen lo que voy a decir. Entonces, ni siquiera los militares ayudaron, ¿no pueden ayudar? Sí, llegaron a ayudar, pero ya tiempo después. O sea, su respuesta fue súper lenta. O sea, casi de,
ya pasó hace 3 días, ¿vamos a ayudar? No, tampoco tanto. O sea, me refiero de que empieza a pasar. Este suceso no fue Ocurre. en un solo lugar. Sí, Como sí, sí. por ejemplo en el 2017 fueron pocas las zonas que sufrieron daños. Aquí fue pues casi en toda la Ciudad de México. Ujú. Entonces, cuando llega el ejército, llega como que horas después y como que hicieron organizar, pero ellos tampoco estaban preparados. Sí, no tampoco. Entonces es lo que te digo, luego ellos agarraban, llegaban y decían, no, pues pues hay que quitar a la gente y nosotros lo hacemos, pero no sabían qué hacer. O sea, porque nadie estaba preparado Bueno, para esto. tan fácil y sencillo. O sea, de ahí que fueron los que nacieron, fueron los topos. Este grupo de personas que no manchen mis respetos, porque esto de meterse, no sé si a ti te tocó ir ya sabes, cuando te dan los cursos de protección civil y todo eso, que te llevan a un lugar que se llama la posta. Bueno, a mí me llegó a tocar ir. No, pues, hay uno en donde obviamente está derrumbado, se supone, ¿no? En un terremoto. Y te hacen el ejercicio de que vayas a salvar a la persona. No manches. O sea, sí es así como de, güey, no manches. Ya hasta Dios, yo muchas veces fui víctima. porque te ponen, o sea, literal a cargar a gente que te duplica tu peso. Y que pues sí te puede llegar a pasar. Y sobre todo porque cuando están desmayados, pues literal estás cargando totalmente su peso. Sí. Y está cañón porque todo a obscuras, sin saber si hay tuberías rotas de gas o de algo, y apúrate. ¿Por qué? Porque, y te lo dicen ellos mismos, o sea, el edificio va a colapsar. O sea, no va a durar así, o sea, va a colapsar y te tienes que apurar y ver de dónde fregados sacar a la persona y empezar a tentar en dónde estás y irte. Imagínate ellos que literal se meten. O sea, simplemente los animalitos, ¿no? Los perritos que se meten, y que también mis respetos. Así que cuando vean que tiemblen, guárdense croquetas en los bolsillos para que los encuentren más rápido. Si no son esos preparados, mínimo al Firulais. ¿Sabes qué? Déjame en qué lugar, dónde tembló de allá por donde es no Israel, pero por esa zona. No me acuerdo en dónde fue que tembló también. Ahí sabes que llegaron a meter con cámaras para tratar de ver por dónde había gente o algo así. Porque obviamente los lugares eran más chiquitos. De hecho, creo que fue donde se murieron. No, chefcito, no hagas eso. Chefcito. No cocines, entra a ver si... ¿Qué eres? Pero imagínate, o sea, qué grado también, pues, hasta esos animalitos que muchas veces, pues, nosotros decimos guacala y sí, no manches, ¿no? Pero, o sea, pueden ayudar porque también, o sea, les puedes amarrar si quieres tú una cámara, lo que quieras, pero están viendo si hay más personas ahí como tal, en los escombros, porque imagínate qué difícil saber, o sea, y saber quitarlos y que a final de cuentas, como tú dices, no los mates. Así o sea, es. no Sí, creo que sea tan fácil. Hasta ahora ya existe como que toda esta preparación, ¿no? Tuvo que pasar desgraciadamente esto, y dentro de lo malo yo creo que hubo cosas buenas, en el sentido de que, bueno, la primera sería la solidaridad del pueblo, que unos empezaron a ayudar a otros, ¿no? Se empezaban a ayudar. Otra sería, yo creo que hasta la hora. O sea, porque, pues, hay que ser sinceros, ¿no? Los mexicanos somos muy flojos. Entonces, ¿quién entra a trabajar a las 7 de la mañana? Pues, la verdad son muy pocos. O sea, la hora pico empieza como que de las 8 en adelante, ¿no? O sea, imagínate que hubiese sido el terremoto a las 10 de la mañana. Dios mío. O sea, todavía yo creo que el doble o el triple de personas hubieran fallecido porque los hubiera agarrado en el trabajo. O sea, mucha gente apenas iba a salir a su trabajo. O sea, había gente que apenas iba a empezar a desplazar cuando es el sismo. Los agarraron todavía en su casa, en tal. Pero imagínate que hubieran estado en su oficina. Pero imagínate que en su oficina hubiera estado, o sea, que la construcción hubiera sido más fuerte que en su casa. Por ejemplo, la gente de Nuevo León, bueno, no de Nuevo León, más bien del edificio de Nuevo León de Tlatelolco. O sea. Pero también, o sea, ¿qué número hubo precisamente si hubiese sido? Simplemente, ahí te va el ejemplo. En San Antonio Abad se cayeron unas fábricas. Y ahí es donde hicieron un gran número de costureras. Pero de ahí está, sabes que, por ejemplo, ahí a ellas las tenían pues realmente en condiciones muy horribles, perdón por la palabra, pero asquerosas, donde no les pagaban ni siquiera el mínimo que estaba establecido en ese entonces. No tenían prestaciones, no tenían nada, sus horas de sus jornadas laborales eran exageradas. Y pues como siempre, ¿por qué? Porque abusan de que la gente
tiene una necesidad. Ujú. Y en ese entonces, de ahí lo bueno que salió, otra cosa de las tantas buenas, porque ahí murieron alrededor de más de 1,600 mujeres, fue que después del año, hubo un levantamiento no, se creó el sindicato de trabajadores de la costura, de la costura o algo así. Bueno, o sea, hablando en cuestión de costureras de la fábrica textil. Y fue un año después y fue cuando ya les tuvieron que cumplir, oye, pues el salario mínimo, prestaciones, o sea, lo que es, o sea, a estas pobres mujeres no las tenían así, o sea, y dices tú, qué desgraciados por unos centavos y que las tuvieran así. Pues, O sea, no, y eso es lo sí, que no. te digo, por ejemplo, ahí fue porque ellas ya estaban trabajando. Ajá. Por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones me parece que también tuvo daños en su techo. No se cayó el edificio, tuvo daños en su techo. Pero igual, si hubiese estado ocupado por personas, ¿cuántas hubieran fallecido ahí? Bueno, y también hubo muchos descubrimientos medio horror, terroríficos. Ya saben que aquí en México nuestra policía es genial, no esconde nada. Y dentro de los sótanos, eso sí, de la PGJ, en uno de los edificios, en la colonia de doctores. Ahí lo que explican es que, por ejemplo, pues obviamente también tuvo muchos daños. Y los mismos reporteros y gente civil, todo eso, pues, o sea, porque cuentan que muchos, voy a volver a repetir, los mismos reporteros que estaban sacando fotos, reportajes, etc., se tuvieron que unir literal a estos rescates. Pues obviamente ahí al caerse y todo, pues empezaron a tratar de sacar a la gente, pero uno ¿cómo se llama el reportero? Porque sí lo anoté aquí. El reportero que vio todo eso y que lo escribió fue Miguel Cabildo. Él comenta que al estar en el cuarto piso de ese edificio había un gimnasio. Gimnasio. Y ahí encontraron varios cadáveres de personas que no sabían en dónde estaban. Y ahí los tenían desnudos, con signos de tortura, con signos de que habían tenido esposas. Y ya tenían, pues no sé si días, meses o cuánto tiempo muertos, pero menciona dos nombres importantes. Uno es del penalista que había desaparecido, Saúl Ocampo Abarca, para que vean que no todos están desaparecidos, nada más que están enterrados en algún lado, porque pues ve aquí, un estudiante de contabilidad de la UNAM que se llamaba Samuel Jiménez Pérez, y varias personas que, o sea, dedicadas a asaltos y a cuestiones así, que se encontraban pues con estos signos de tortura. Muchos dirían, ay, pues qué bueno por ser ladrones. Pues sí, no, digámoslo así, muchos desearíamos eso, ¿no? Pero realmente, pues sí, o sea, qué cosas tan horrorosas puedes encontrar así. Y literal encontraron y descubrieron los cuerpos como tal. Entonces, pues sí fue algo que como tal este reportero dio, o sea, salió en los periódicos y todo, pero lo más chistoso es que no hicieron nada. Pues es que también, ¿cómo iban a hacer algo si en ese momento hay una crisis que está por sobre? No, ni después nada. O sea, literal, fue así como de, sí había cuerpos, ¿a poco? Así como de, había cuerpos, no sabía. Entonces como de, bueno, ¿cómo no vas a saber? O sea, por Dios. Y es donde por eso es que muchas veces, pues ahí es donde también, pues todo eso ha creado que este tipo de policía, que bueno, ha tenido de cambios de nombre, pues obviamente pues se les conozca como ese tipo de generar ese tipo pues de corrupción y todo eso. Digo, no creo que todos lo sean, ¿no? Pero pues a final de cuentas qué feo que en esos momentos todavía se den cuenta o que salgan este tipo de historias terroríficas, ¿no? Bueno, es o que secretos ahí hay a que, voces. digamos que, tomar en cuenta la época en la que había. Actualmente se supone que hay, digamos que uno tiene mayor protección de derechos humanos y aún así, desgraciadamente, todavía hay como que ciertos abusos, ¿no?
y a veces se trata de capacitar precisamente a los elementos policíacos para que evitar estas cuestiones, pero pues sabemos que no siempre se desarrolla así, ¿no? Es malo decir toda la policía es mala, Sí, no. como también es malo decir todos son buenos, ¿no? Exacto. Yo creo que hay de los dos, o sea, hay tanto buenos elementos como pues malos elementos, ¿no? Desgraciadamente son más escandalosos los actos que realmente realizan los malos elementos, que se pasa desapercibido a lo que hacen los buenos elementos, ¿no? Porque también hay que tomar en cuenta que igual hubo policías que estuvieron ayudando dentro claro. de todo esto, ¿no? Claro. Y hicieron más, yo creo que hasta el ejército, ¿no? Y sin tener nada. Ujú. O, por ejemplo, muchas veces se critica, no sé, a los elementos del metro, ¿no? Que porque no hacen nada de más, pero también han hecho como que cosas buenas, han ayudado a mujeres que de repente no llegan al hospital y las ayudan a parir, o cuántas personas de repente ayudan para evitar Y también números de suicidios o demás. Por eso estoy hablando de policías que hacen estas acciones buenas hablando de lo de los dentro de del metro, ¿no? No, estaba hablando de policías. Pero dentro del metro. Policías que están dentro del metro. O sea, que sí, uno sí, agarra, sí. los ve y dices, ay, no está haciendo nada porque no está en el celular. Ajá. O sea, sí hay buenos elementos que agarran y hacen esto, pero desgraciadamente a veces son más las malas acciones las que suenan más que realmente las buenas acciones. Ay, bueno, esto es en general, porque entonces, en general bueno, siempre... o sea, sí desnudó esta acción, esto que había, que estaba mal, y pues sí, no se hizo nada en ese momento, porque yo creo que en ese momento todos estaban centrados más en poder pasar este luto nacional. O sea, porque hay que tomar en cuenta cuántas familias se perdieron, cuántas personas murieron, cuántas personas ni siquiera ya encontraron. O sea... O a lo mejor familias enteras que pues literal se fueron a las fosas comunes. Exacto. Entonces, ahí pues en ese momento digamos que no hubo tiempo para nada. No, nadie estaba preparado para tal. Simplemente ahora, pues saltándonos un poco a lo del 2017, supuestamente estamos más preparados. Supuestamente cada año, cada 19 de septiembre, se hace un simulacro para indicarnos qué es lo que debemos de hacer. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando es el simulacro todos van risa y risa y jajaja, y todo es muy bonito porque llevan sus banderitas de colores y hasta van bien arregladitos los de Protección Civil y demás. ¿Y qué nos demostró el 2017? Acababa de ser el simulacro y nadie supo reaccionar. Y a la hora fue el todo lo que te dijeron que no debían de hacer, la gente lo hizo así. Pero por ejemplo eso, o sea, sí estoy de acuerdo contigo de que obviamente en ese momento no iban a hacer nada. Pero es que este reportero sacó todo a la luz mucho después. Estoy de acuerdo que sí, que había un luto nacional y lo que tú digas y mandes. Pero como tal, estamos hablando de gente que tenía tiempo desaparecida y cuestiones así. Entonces, o sea, pues está como que también feito, ¿no? Pero ya estamos hablando del 2017. No, sí, pero entonces, digo, a final de cuentas está feito eso. Ahora, hablando del 2017 precisamente, o sea, ya hay una mayor preparación. Ya vemos que las personas de Protección Civil están mejor capacitadas, ayudaron precisamente a mucha gente a rescatarla, porque sí, dentro de lo malo, sí hubo personas que fueron rescatadas por estas personas, porque ya no hubo, digamos que esa, pues tan mala experiencia como tal. Es cierto, hubo muchos fallecidos, es cierto, no se hizo todo tan mal como en tal. Por ejemplo, simplemente los perritos ya empiezan a ayudar, los topos ya están mejor preparados. Es que ahí yo te voy a interrumpir tanto, te voy a decir por qué. Y ahí sí te voy a decir que fue un caso que yo seguí, porque desgraciadamente en ese lugar estaba una persona que yo conocía desde años. Y no es cierto. No es cierto de que ayudaron en todos lados. Claro que no. Hubo también mucha corrupción, te voy a decir por qué. En Lindavista hubo un edificio que se cayó, que nada más de hecho en las noticias, y literal sí, de todos los que estaban en el edificio solamente sacaron a una sola persona. Y aquí fue el padrastro de una amiga, una compañera de que yo tuve en la prepa. Y literal te lo digo porque pues yo conozco a su mamá, o sea, a final de cuentas, o sea, y ella quedó dentro de los escombros. O sea, dentro de su habitación, vaya, no pudo salir y se quedó ahí. Ella contestaba el teléfono, porque sí pudo, o sea, vaya, sí tenía en ese lado por poder decir que estaba viva todavía.
su mamá, sus familiares, todos, o sea, antes de que sacaran al señor, pues se movieron, ¿no? Porque estaba el esposo de la señora, que es el padrastro de esta compañera, y mi compañera, las otras personas, ¿no? Y pues empezaron a solicitar en ese momento, pues algo o alguien que les ayudara. La gente, los civiles, de nuevo estuvieron tratando de quitar piedras. Y te lo digo porque gente conocida mía fue a sacar esas, a literal ayudar a quitar piedras. Jamás se apareció la policía, jamás se apareció un soldado, jamás se apareció gente o alguna autoridad ahí. La señora salió con reporteros y todo eso y dijo y todo. ¿Sabes qué les decía? No tienen tiempo y todo. Ok, había otros lugares, sí. Yo no digo que no. Pero en que tampoco se alcen mucho el cuello, porque la verdad ahí lo que pasó es que ya habían pasado más de 3 días y mi compañera, que en paz descanse, literal, trascendió. Y ahí fue por negligencia. La señora literal subió todo y posteriormente, como pasa en México, así de que cállese porque si no, ya sabes, ¿no? Y creo que es injusto que a final de cuentas no se haya intentado hacer algo por salvar a la gente que estaba ahí. Si salió el señor, fue gracias a la gente. Claro, a lo mejor el señor estaba en cierto lugar dentro del departamento donde lo pudieron sacar. Pero ¿cómo es posible que hasta después de 3, 4 días, pues dice que iba alguien y todo, y ya querían nada más meter la maquinaria? Cuando ella decía, o sea, metes la maquinaria, va a colapsar más y vas a aplastar en vez de tratar o intentar buscar a alguna persona. Entonces, perdón, pero la verdad es que hubo muchos lugares en donde, y eso te estoy hablando de uno que a lo mejor se hizo, no sé si decir viral o que salió en la tele y todo eso, porque la señora se movió con reporteros para tratar de ayudar. O sea, era su hija la que estaba ahí atrapada. Sí, bueno, aquí habría que preguntarle a alguien, por ejemplo, de Protección Civil, porque yo conocí, bueno, cuando estuve en un trabajo, me mandaron precisamente estas capacitaciones después del 2017. Lo que me comentaban es, mira, lo que pasa es precisamente esto, la gente llega y quiere ayudar, o sea, está padre, pero no saben, entonces lo que hacen, es como, cuando tú vas a rescatar a alguien, tienes que estudiar cómo está el terreno y ver cómo te vas a ir metiendo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas es como un Jenga, ¿no? Tienes que ser muy cuidadoso. ¿Para qué? Para que puedas rescatar. Entonces, por ejemplo, hay gente que se salva porque queda en los triángulos de la vida. Sí sabes que es un triángulo de la vida, ¿no? Ajá, pero se supone entonces, que ya ahorita lo quitaron. Esa garra no es algo, una ley universal. Esto es que busques ciertos ángulos en los cuales agarras, te quedas y te puede proteger. Esto puede ser, por ejemplo, paredes, pueden ser columnas. Ajá. Entonces, estos te pueden salvar la vida. Entonces, dicen, hay gente que queda así y pues la bronca es estudiar el cómo vamos llegando. Por eso es que en otros países utilizan ratas porque son pequeñas. O en este caso también los perritos nos ayudan porque con su olfato pueden determinar en dónde está la persona. Sí, o sea, por la sangre, sí, digo. Ajá. Entonces, pero hay muchos factores que también están en juego, porque, como el caso de tu mamá, hubo alguien que dejó la llave de gas abierta, o al momento de que colapsó, rompió una llave de gas. Entonces tienes que ver cómo te vas a mover, porque también el mismo movimiento puede provocar una chispa que sale todo peor. Entonces dicen, a veces la gente piensa que uno no quiere ayudar o que uno, pues, ¿por qué te tardas tanto? Pero es precisamente por eso, y sobre todo fue por el caso del Repsamen. Ya ves que mucha gente decía, ay, es que ya lo habían sacado, ya habían metido maquinaria y que no es tanto. Sí, pero es muy fácil opinar, pero ya cuando están ahí dicen, es que es un movimiento que se tiene que hacer pues lo más estratégico posible para no afectar, porque si yo muevo mal una piedra, si se nos viene todo, y no solamente va a quedar atrapada la persona que ya estaba ahí, sino también hasta los mismos rescatistas. Entonces, desgraciadamente, pues sí, uno quisiera como que hubiese habido más ayuda, que se pudiesen salvar más vidas, pero pues también el gobierno no supo responder. Las asociaciones como estas de Protección Civil, pues yo creo que ellos sí merecen un reconocimiento.
ellos son los que pues han estado dando en la torre, ¿no? Por ejemplo, los topos no le pertenecen al gobierno, es una asociación. Sí. Entonces ellos también, o sea, merecen todo nuestro respeto. Ah, no, sí. Por todo lo que llegan a hacer, ¿no? También, por ejemplo, a mí un caso que la verdad me molestó mucho fue de una señora que creo que fue en la colonia Roma. Pero fue en el 2017. En el 2017, en el que esta señora pues les permite que en su casa, en su patio, establezcan un campamento de la Cruz Roja, me parece, y no sé tanto. Entonces los lesionados los llevaban ahí, y también gente de protección civil guardaban sus cosas ahí. Entonces la señora pues les dice, no, pues aquí está la llave del zaguán. O sea, lo único que no los dejaba era entrar a su casa, no más que tal vez andar un repente para que entraran al baño además. Pero pues cuando ella estaba en una de esas, la señora pues le dice, ¿saben qué? Ya estaban como que los últimos días. Dice, voy a comprar unas cosas, regreso. Y cuando regresa le vaciaron toda su casa. No inventes. O sea, ya se habían ido estas personas. Ya después, cuando empieza la señora a buscar, pues cuál no era ni siquiera de protección civil. No inventes. Ni tampoco eran de la Cruz Roja. O sea, hay gente que se hizo pasar por tal. O sea, y desgraciadamente este tipo de personas son los que a veces dejan el mal. Entonces, también así como hay mucha gente buena, también hay gente que se aprovecha de eso. Es decir, no supe ese caso. Ay, no. Entonces, pues, desgraciadamente nos toca vivir este tipo de situaciones. Esperemos que esas personas que hacen el mal, que nunca les toque realmente estar del otro lado, ¿no? Y pues las personas buenas, pues yo sé que tarde o temprano pues van a ser recompensadas por sus buenas acciones. Pues sí. Y realmente, por ejemplo, esta asociación que les llaman los topos, pues en cuántos países no lo están, pues no sé si llamar contratar o realmente solicitar más bien. De hecho, me parece que en el 2017 estaban en otro país. No me creas, creo que en Chile había habido unos días antes un terremoto, sí, algo así, y de repente tiembla y los mandan a llamar, pero ellos todavía no acababan allá. Entonces también por eso es que estaban como que tardaron un poquito en su ayuda, creo, la verdad es que no recuerdo muy bien, pero yo tenía como que ese dato. Pero bueno, o sea, te digo, o sea, realmente sí, o sea, a mí lo único es que pues digo, pues obviamente estás de acuerdo que si está tu familiar ahí, no vas a agarrar y decir, bueno, pues ya, a ver a qué horas vienen a ayudarnos, o sea, quieras o no, pues aunque tú quisieras que a lo mejor sabes que no van a meter maquinaria, porque pues por lo que dices de que no pueden llegar y, ay, sí, a ver, ya lo quito y rápido la saco, no, o sea, estoy totalmente de acuerdo, tienen que analizar y todo, pero imagínate qué impotencia el que tú veas que civiles te están tratando de ayudar y que veas que nadie, ninguna autoridad, nada durante más de 3 días se para ahí. Y tú dices, ¿qué onda? O sea, eso es a lo que yo voy. O sea, no estoy diciendo que no sea, o sea, lo que dices tú, que estudian todos, sí. Pero ponte en el lugar, por ejemplo, de la señora. El saber que llevaba 3 días su hija ahí adentro y que nadie se paró por lo menos para decir, estamos estudiando, estamos viendo, de verdad, no sé, algo. Y que nadie se parara. Y que los únicos que trataron y los que sacaron como tal al señor fueron civiles. O sea, es donde dices tú, o sea, hay que entender un poquito esa parte. Sí, ¿no? Te digo, o sea, el gobierno no tiene como que esta respuesta, ¿no? Y por ejemplo, algo que caía mal en este sentido era de que sí, efectivamente, pues de aquí está cerca eso, ¿no? Y también tuve conocimiento de tal. Y efectivamente iba el delegado y nada más iba a parar el cuello y a tomar la foto, pero le preguntaban, oye, ¿qué están haciendo y qué tal? Ah, sí, es que se va a traer maquinaria. El güey no sabía. Exacto, o sea, no sabía ni qué, ¿no? Lo único para que ellos están es para la fotito, el voto y ya. Exacto. O sea, y como te digo, y los que realmente están trabajando, pues eran los de protección civil. O sea, los de protección civil eran los que sí estaban ahí. Y estamos hablando que son pocas personas, porque no son muchos, porque la verdad, o sea, vamos a ser sinceros, o sea, esa gente les pagan como si, así como les pagan a los bomberos y todo eso que arriesgan sus vidas, y hasta un policía, porque también hay que ser sinceros, o sea, también ellos a cierto nivel arriesgan su vida. Y cuántas veces, digo, te lo digo porque uno de mis tíos lo fue y todo, literal a veces ellos hasta tienen que pagar sus cosas, o sea, son cosas que dices tú, no inventes, pero bueno,
pues ahí no se puede Te hacer digo, nada. y aparte pues se comprende, porque al final de cuentas todos alguna vez hemos pasado por eso. O sea, cuántas personas, y no es como que por tirar hate, ¿no? Pero cuántas personas han tenido un accidente, llaman a una ambulancia y la ambulancia no llega. Ay, sí, exacto. O sea, O tarda... Y no llega, ¿por qué? Primero porque no hay ambulancias, tráfico. no hay personal, y también porque no hay una educación vial. Exacto. O sea, ¿cuántas personas están viendo que viene una ambulancia con la sirena? Ah, no, ¿cómo me va a pasar? No, o el típico, no, nomás lo hace porque Por llamar la atención. Porque quiere pasarse. ¿Y qué no tal sabes. cuando te toca al revés? Exacto. Es cuando tú sientes la impotencia y dices, ¿verdad que se siente? O sea, sí comprendo a la señora, porque todos hemos llegado a pasar por eso, ¿no? Todos sentimos esta necesidad. Es igual cuando vas al hospital y te internan o internan a un familiar y tú quieres que te den informes y nadie te sabe dar informes, pues sientes una impotencia. O igual te pasa cuando vas a un juzgado que no sabes nada de derecho y vas y le preguntas a uno y le preguntas a otro y sientes hasta como que incomodas a la gente y nadie te sabe decir bien las cosas. Es una impotencia que tienes. Pero no significa que no se está haciendo algo. No se hace a como tú necesitas que se haga. Sí, porque tú lo que quisieras es que en ese momento quedara, o que por ejemplo en este caso pues desgraciadamente no pudieron sacar a mi compañera. Pues sí, y es normal, o sea, es el dolor de una madre por decir, pues rescatan a mi hija, y en ese momento tal vez no entiendes de razones de, oiga señora, es que no la podemos sacar por tal. No me importa, o sea, hágalo porque es mi hija. Y comprendo a la señora, ¿no? Pero imagínate, como te digo, eso estoy de acuerdo, por lo menos le hubieran dado una explicación, pues el que no recibas ni eso está cañón. O sea, todavía está más doloroso y es donde más coraje te da impotencia. O sea, si ya lo tienes, todavía más porque ves que nadie te ayuda. Pues sí. Y bueno, hubo otra, ahorita cambiando, bueno, estando en el mismo canal, pero cambiando de caso, algo que también, pues... realmente no es algo similar, pero realmente sí hubo un poquito de comparación con el del 85 y del 2017. Fue porque en el 85 estuvo el caso de un niño que había quedado atrapado junto con su abuelito, que se llamaba, bueno, era su apodo, yo creo que el niño de cariño le decían Monchito. Y en el 2017, cuando colapsó la escuela, que es de Frida Sofía. Frida Sofía, ajá. Nada más que, bueno, muchas veces quisieron hacer la comparación diciendo que que era una distracción del 85 y luego en el 2017 con la niña, ¿no? Y que del gobierno y que no sé qué. Bueno, pero a ver, cuéntanos primero el contexto. Bueno, del Monchito fue literal. O sea, pues el papá pide ayuda para que obviamente saquen a su papá, o sea, al abuelito de Monchito y al niño, obviamente. Comentan los rescatistas, o bueno, en este caso, en ese entonces no lo eran, o sea, eran mismos civiles. Bueno, a ver, espera, para que no se hagan bolas. Esta es una historia que se hizo muy famoso en el terremoto del 86. Fue una vecindad. En el que una vecindad, es lo que habían dicho, ¿no? Ahorita Andrea nos va a dar nuevos datos. Esta vecindad se había caído, entonces el papá pidió a los medios de comunicación que ayudaran a salvar a su hijo. Entonces se agarró y se juntó la misma sociedad, llegaron medios y demás, ayudan a precisamente a intentar sacar al niño y nunca lo sacaron. De hecho, ya después era como que el rumor, o lo que se quedó como, digamos que conocimiento general, es de que el niño nunca existió, sino que el papá tenía una caja fuerte y era lo que necesitaba que sacaran. Entonces el señor, digamos que utilizó a los medios de comunicación, a la gente y demás para agarrar y sacar a esta caja fuerte a su beneficio. Era lo que se contaba y lo que se sabía. Pero realmente lo que pasó fue que la vecindad no se derrumbó. Lo que pasa es que el edificio que estaba a un lado fue el que colapsó y obviamente cayó encima de la vecindad. Exacto. Monchito realmente no vivía en esa vecindad. Quienes sí vivían en esa vecindad era su abuelito y una tía. Él iba de vacaciones junto con sus papás y su hermana Alejandrina, iba y estaban de vacaciones ahí. Una vecina de hecho cuenta, porque obviamente cuando se empezó este rumor y salió también lo de Frida Sofía, empezaron a hacer la comparación,
la hermana de Monchito, a través del Twitter, literal, pues posteó diciendo que cómo era posible que negaran algo que con el dolor de sus padres, ¿no? Que todavía pues percibía, ¿no? Y pues ella comentó que todo esto, o sea, que habían ido de vacaciones y etc., ¿no? Y una vecina de esa vez, o sea, que vivía en esa vecindad, comenta que ella estaba muy chiquita, estamos hablando de tipo 7, 8 años, tenía la señorita que también habló esa vez, y comenta que realmente ella sí conoció a Monchito y a su hermana, y comenta el nombre de su hermana, Alejandrina, y que efectivamente, volvió a decir, ellos estaban de vacaciones, ellos no vivían ahí, los conocíamos cuando iban de vacaciones a visitar a su abuelo y a su tía. Y de hecho ese día dio la casualidad que el niño quiso quedarse en el departamento del abuelito, que fue el departamento, pues al estar en una vecindad, una parte de la vecindad fue donde colapsó el otro edificio y la otra parte, digamos, se salvó en el aspecto de que pues la gente pudo salir, pero realmente, porque eso es lo que cuenta la vecina, quedó atrapado el niño junto con su abuelito, nada más sacaron a su abuelito. Y lo que decían de la caja fuerte que dice Oscar, pero decían que porque el edificio que colapsó, que de hecho fue una de las tantas de las maquiladoras que hablaban, que era la caja fuerte del contador de ahí y todo eso, pero realmente no. De hecho, tanto esa vecina como varias personas que conocieron al niño comentan que no. Lo que sí comentan es que, bueno, pues ya no quisieron hablar más del caso. ¿Por qué? Porque no saben si a lo mejor, pues igual de la misma manera no pudieron encontrar al niño, porque comentan los rescatistas, en ese entonces pues eran personas todavía civiles, que cuando le tocaban y le decían que diera un golpe si era una persona pues adulta, o 2 golpes si era un niño, si eran pues un menor de edad, o sea, respondían con 2 golpes, o sea, sí había alguien ahí, y que trataron de entrar, escuchaban la voz del niño y todo, y nunca lo alcanzaron a donde estaba. Entonces no saben si cuando la maquinaria entró, porque pues sabemos que hay cierto tiempo en el que dan, donde ya la maquinaria tiene que entrar a quitar escombros, pues igual y se llevaron al niño, o bien simplemente pues no pudieron y pues quedó muy, pues muy abajo. Exacto, y pues ya no pudieron sacarlo. No se sabe, vaya, o sea, a lo mejor sí pudieron sacarlo y simplemente por respeto a la familia no dijeron más. Entonces, pues el caso realmente nada más quedó ahí, y pues obviamente hubo rumores de que no, y es que esto lo están haciendo el gobierno para distraer, otras cosas que están haciendo y cosas así. Por eso es que esa vecina y la hermana de Monchito salieron en defensa, y pues lo cual pues está bien, ¿no? Porque al final de cuentas solamente ellos saben el dolor de en ese momento. Y de Frida Sofía, pues digo, todavía no se ha esclarecido como tal el caso, en el aspecto de que igual comentan que pues la niña se comunicaba, cuestiones así, y hay videos donde pues se escucha. Pero bueno, de igual manera pues también salieron a decir que no, y que había sido para distraer y cuestiones así. Bueno, ahí creo que es un tema muy delicado, igual que en el 65. No, 85. 85, perdón. Se sale la corrupción a relucir. Con este colegio Repsamen, en el cual pues desgraciadamente no cumplía con los protocolos de construcción. De hecho, cierta delegada, que después pasó a ser jefa de gobierno, es quien lo autorizó, y no dio la cara. No se detuvo a nadie, no se hizo ninguna investigación, y se habló, ¿no?, de que era un montaje. Igual se decía que que la niña se había salvado porque estaba en una mesa de mármol que había ahí. Nunca la encontraron. Bueno, hasta donde supe, nunca encontraron a la niña. Ajá. Y se empezó a especular, ¿no?, de que todo había sido un invento, que había sido un montaje. Recuerdo que yo creo que casi toda la nación estábamos al pendiente de si se salvaba la niña o no. Que sea una tomadura de pelo, pues no sé si... No creo que los medios se presten como para algo así. Quiero creer, porque bueno, también los medios sabemos que nos han sorprendido con ciertas cosas. Es un poco indignante el hecho de que, pues, igualmente, como mencionaste lo de la Proco, no hubo realmente justicia. No hubo indemnizaciones.
porque de hecho hay que decirlo que las personas, las víctimas, contratan un abogado, que es el que los representa a todos, y después pues este abogado los contratan en el gobierno, le dan un buen puesto y pues ahí, y ahora en los libros de texto dicen que cierta delegada, que después pasó a ser jefa de gobierno, pidió una disculpa pública. Y no pidió Cuando nada, pues no, la esa verdad es de señora. que pues no, y vaya, yo no sé no sé por qué tenemos tan corta memoria. Exacto. O sea, cómo es que a pesar de esto, de que esa persona debió de haber pues presentado, yo creo que su renuncia por su incompetencia, la premian todavía como jefa de gobierno, hace otras cosas en su otro puesto y ahora la premian y va para un puesto más grande, ¿no? La verdad es que... Sí, que piensen bien sus votos, acuérdense de todo eso y hagan memoria más allá siempre. Sí, la verdad, o sea, no es tanto por tirarle a un partido o a otro, sino es precisamente estas acciones, ¿no? Que vemos que como la corrupción a veces parece que no se castiga. Exacto. Y creo que pues hay gente que queda ahí en medio y eso es lo triste. O sea, independientemente de si existió Frida Sofía o no, que de hecho no me acuerdo si sí se llama así la niña. Frida Sofía, sí, era algo así. Entonces, independientemente de si existió o no, sí hubo otras víctimas, ¿no? Y pues desgraciadamente también hubo edificios que, de hecho hubo uno que me acuerdo que estaba por una avenida, no me acuerdo sinceramente cuál, que se vino abajo, el edificio era prácticamente nuevo, era ecosustentable y no sé qué tanto, y se viene abajo, pero no, o sea, no se derrumbó, pero se le caían paredes y no sé qué tanto, y se dieron cuenta de que eran de tabla roca y materiales así súper chafas, pero es precisamente por toda esta corrupción que hay. No, yo creo que ya deberían las autoridades de ponerse las pilas, de agarrar y empezar a prepararse bien, ¿no? Y que pues también la sociedad civil se tome en serio su papel cuando son los simulacros, o sea, porque simplemente yo creo que fue hasta un golpe, ¿no? En la cara. Una cachetada con guante blanco. Ajá, la del 2017, ¿no? Yo me acuerdo que a mí me tocó en una dependencia de gobierno, yo trabajaba en una dependencia de gobierno, y cuando es el simulacro, todos jajaja y jejeje, y salimos, y las banderitas, y aquí se tiene que poner la fila 1, y acá la 2, y... Sí, que hacen... Y todavía sales, y te vas a desayunar en lo que están haciendo el y después le hacen al cuento de que el recuento de los daños y demás. Y a la hora. De hecho, nosotros tardamos un montón, o sea, porque se hacía el simulacro de, o sea, no solamente es el sacar a las personas, el cómo se cierran las avenidas, o sea, se hace como que completo, ¿no? Porque es en todo el país, no, más bien toda la ciudad. Ajá, entonces como yo estaba en la zona centro, es así como que se cierran las avenidas y se tienen que acomodar las diferentes dependencias que están ahí pegadas unas con otras y hacen como que también el simulacro de la revisión de los edificios y todo, ¿no? Entonces agarraron y se tardaron un montón. O sea, nosotros estuvimos ahí, el simulacro me parece que fue a las 11 de la mañana, ¿no? No sé si a las 11 o a las 12, porque a la hora fue como a la 1 y cachito. Como a las 11 fue, porque nos tardamos un montón afuera y todo eso. Yo me acuerdo que nosotros apenas acabamos de subir. Teníamos, yo creo que como 10 minutos que habíamos subido. Ándele, cuando de repente agarra y tiembla. O sea, sí. Y ahí a la gente se le olvidó todo lo que te indicaba. Oye, el no corro, no grito, no empujo, todo igual así. Sí, y de hecho, precisamente muchos de los accidentes fueron porque la gente no siguió estas reglas, ¿no? Digo, lo entiendo, todos al momento pues sí. de que hay una emergencia, pues te bloqueas, ¿no? Y luchas por sobrevivir. Claro. Pero pues también si te dejas llevar así, hasta tú te puedes meter en un problema, ¿no? La gente le dice no bajen por los elevadores y es lo primero que hace. O sea, está temblando y bajan por un elevador. Y digo, también se te olvida en ese momento tal vez el raciocinio, ¿no? Hay que pues tratar de ponernos un poquito de ¿cómo se le puede decir? De calma para pues hacerlo y evitar realmente una desgracia, porque mucha gente, hubo personas que salieron lesionadas porque se cayeron al momento de querer salir y las aplastaron. Exacto, y de hecho es por lo mismo, por los protocolos que debemos de seguir. Yo en ese entonces también
trabajaba en una sucursal de un banco y como tal, pues sí estaba yo en una plaza y y literal, pues salían así la gente, ¿no? Así, como tú dices, jiji, jaja, hasta bien agarradas las comadres del brazo y todo. Nosotros, fíjate, a nosotros no nos dejaron salir a hacer un simulacro que porque no hay. Y según te hacen tus pláticas y todo, bueno, está bien. Nada más veíamos a la gente pasar así, ¿no? Ya. Después los vimos regresar. O sea que a ustedes les decían, miren, ustedes tomen un cartelito aquí con su nombre, y por si les cae encima, pues ya de menos las identificamos rápido, ¿no? Exacto. Y entonces ya, ¿no? Ya van pasando y todo. Y yo recuerdo que sí fue como a la 1:30, porque tenía yo a un cliente, conmigo. Ay, de esos clientes que decías tú, no manches, o sea, ¿por qué hoy tenía que venir con sus 8,000 cheques, ¿no? Para hacer cambios y todo. Y estaba yo empezando a hacer cuentas y todo, pues para empezar a hacer el proceso. Cuando de repente yo sentí literal como si me hubieran hecho así en la silla. Y pues sí me quedé así como de, yo como en ese momento al mismo tiempo sin querer me bajé yo en mi silla, pues como que a lo mejor fue de esas veces quizás hay como que le brinqué mucho, ¿no? Pero me empecé a sentir mareada y fue cuando yo empecé a ver los letreros de los ejecutivos y vi que ya hacían esto y por mucho aire que hagan, o sea, no se mueven tanto. Fue cuando yo dije, no hombre, está temblando. Y sí, efectivamente, después empezó, como que empezó, o sea, dio el brinco y después empezó oscilatorio, pero empezó de menos a más. Y de verdad, o sea, mucha gente, o sea, sí estoy de acuerdo eso de lo de no grito, no corro, no empujo, sí, pero ¿qué crees que yo te puedo decir? Que en ese momento, aunque tú quieras caminar, es que no puedes, o sea, de verdad era tan fuerte la fuerza de la tierra que yo te puedo decir que yo estuve a punto de caerme. O sea, la puerta para poder salir hacia, pues vamos a decir, de la sucursal, no podía abrir. O sea, por el mismo movimiento, el mismo peso hacía que yo no pudiera abrirla hasta que me ayudaron a empujarla y pude salir. Y mi compañera, que fue la primera que se salió corriendo literal, fue la que me alcanzó a agarrar para que no me cayera, porque la gente se caía, y no porque viniera corriendo, venían caminando, pero te caías, o sea, de verdad. Y los postes literal parecían así de hule, o sea, los carros, todo, estábamos todos en el estacionamiento, pero de verdad se sintió horrible, ¿eh? O sea, horrible, no quiero saber, fíjate, y ese fue de 7, creo que de magnitud, no quiero saber el del 85, lo feo que se sintió, porque mi mamá, en ese del 2017, mi hermana me cuenta que mi mamá, de hecho, porque muchos dicen, ay, ¿cómo es la gente exagerada? ¿Para qué grita? ¿Para qué esto? De que suena la alerta sísmica y se ponen todos así. Pero yo creo que solamente la gente, principalmente que vive en el 85, puede decir realmente, o sea, lo que se siente, porque yo creo que nada que ver con el del 17. Y mi mamá, de hecho, o sea, se pone muy nerviosa con los temblores, o sea, mucho. Pero a mí mi hermana me cuenta, una de mis hermanas, que en el del 17 mi mamá empezó a gritar porque cuando empezó a ver que se cayeron las cosas, pues obviamente y en la casa no le pasó nada como tal a la construcción, pero ya sabes, la pintura, o sea, la parte como superficial del cemento y todo nada más, o sea, no el ladrillo, se quebró. Y mi mamá vio, o sea, mi mamá empezó a gritar histéricamente, o sea, y hasta que mi hermana la sangoloteó y le dijo, oye, cálmate. Pero, o sea, vuelvo a lo mismo. Yo creo que solamente la gente del 85 puede saber bien, o sea, de lo que siente al ver otra vez algo así. Bueno, no es tanto saber bien. Yo creo que ellos pues quedaron ciscados, por así decirlo. O sea, hay mucha gente que igual se paniquea con temblores, ¿no? Entran en shock. Pero es lo que digo, o sea, no es de que todos tengan como que la cabeza tal, pero sí tratar como que de ser más los que tengan como que la cabeza fría para poder ayudar a estas personas, o sea, que se bloquean. Porque de repente por una persona que de repente se salga de control y empieza a decir, no sé, hubo un caso, ¿no? Eso me lo contaron en el de Protección Civil, que agarra y tiembla y el tipo más tonto que hay dice, vénganse para acá. Y agarró y empezó a conducir a gente dentro de un edificio hacia una salida que sabían que estaba bloqueada. Dicen, ¿qué hubiera pasado si el edificio se cae? Él los condujo a donde no debían.
¿Por qué? Porque sí quiso como que ayudar, pero entre sus nervios, entre tal, bloqueó. ¿Cuántas personas pudo haber afectado? Dice, igual, ¿cuántas vidas a veces se pueden como que evitar si no salimos corriendo? Dice, es normal que corran. Digo, si sale apresuradamente, ten como que un paso. No quieras pasar por encima de los demás. Porque desgraciadamente el hecho de el pensar individualmente hace que de repente pues pasen los accidentes, ¿no? Es como, me acuerdo de un capítulo de Los Simpson donde evacúan la cosa, planta de Springfield, y el primero que sale es Homero y agarra y atranca la puerta y dice, sí, llegué primero. Es que se ve muy tonto, pero hay gente que es así como que, o sea, ¿qué tienes en la cabeza, no? O sea, ¿te viste ese capítulo? Necesito verlo. sí. ¿En serio? Uh-huh. Entonces, hay gente que realmente es así, ¿no? Pero por eso, como decía Adal Ramos, le traemos los puntos más importantes para cuando haya un sismo. Ay, No, la verdad es de que estuve checando unas recomendaciones de protección civil de lo que se debe de hacer antes y durante un sismo, ¿no? Ajá. Primero, antes sería prepara tu plan familiar de protección civil, o sea, siempre pónganse de acuerdo, porque acuérdense que cada que hay un evento se caen las líneas telefónicas. Uh-huh. Si ustedes no encuentran a su familia, siempre pongan un punto en el que se podrían reunir en caso de una emergencia, o sea, en donde nos podríamos ver, no sé, en el parque que está por tal, sin cualquier cosa que haya, ahí nos vemos. Ajá, todos se van a reunir. Ajá, o por ejemplo, si llega a temblar en la casa, bueno, acuérdense que nos salimos a tal punto y traten de checar en qué puntos podrían ustedes resguardarse. Ojo, ahí yo había escuchado que de hecho cuando sea así, como dices tú, que se saturan y todo el mundo quiere marcar y todo, no. El WhatsApp es lo único que, digamos, como que se mantiene hasta cierto un tiempo más. O sea, más que las líneas telefónicas, y que comenten, que hagan literal una conversación familiar donde nada más le pongan vamos a ok. checar ahorita. Pero entonces, es eso, ¿no? Primero, prepara tu plan familiar de protección civil, pónganse de acuerdo en eso. Organiza y participa en simulacros de evacuación, de forma seria, por favor. Identifica las zonas de seguridad en tu casa, escuela o lugar de trabajo. Siempre pongan atención a los letreritos, siempre cuando vayan a algún lado. No es que sean paranoicos, pero siempre fíjense, hay un lugar que se dice zona segura, Uh-huh. y traten de identificar a dónde ustedes, si en este momento, aunque sea una taquería, en este momento si empieza a temblar, ¿a dónde puedo salir? Ah, pues a la calle, pero si salgo a la calle, tal vez ahí hay un poste con un transformador. Ah, no, entonces en tal punto. O sea, pongan un poquito de atención en eso. Después, revisa constantemente las instalaciones de gas y luz. Y esto también es como que importante para que lo vayan checando dentro de su domicilio. Y prepara tu mochila de emergencias, ¿no? En donde pues ya saben que hay que tener dinero, hay los documentos de la casa y todo lo que se y pueda personales. guardar. Ajá. Actas de nacimiento, identificaciones y cosas así es, y botiquín. Uh-huh. Un botiquín, Uh-huh. agua, una lámpara y un radio. Y hasta luego te han recomendado también comida enlatada o algo así. O sea, sí. Digamos que lo más portátil que se pueda, porque también no vayan a traer una mochilón de esos de los de viajero y pues de aquí lo que lo sacan los agarra el temblor y los aplasta, ¿no? Ahora, ¿qué se hace durante un sismo? Primero, trata de conservar la calma y ubícate en las zonas de seguridad. Lo que les decía hace rato, chequen dónde está. Y también chequen lo del triángulo de la vida, ¿okay? Que es en qué lugares me puedo resguardar para en caso de que colapse, por ejemplo, un lugar donde se pueden hacer estos triángulos y que te pueden salvar. ¿Qué crees? O sea, sí, yo también sabía de eso, pero ¿qué crees? Que hace poco que tuve una plática de protección civil, comentaron que eso ya estaba eliminado, porque realmente no es seguro, y más aquí en México por el tipo de construcciones que hay. Eso fue lo que comentaron los de protección civil. Bueno, yo dije, no, pues entonces ¿a dónde nos vamos? Pero dijeron que aquí ya no es muy considerable eso. No sé realmente qué tan cierto o qué tan no cierto. Te lo digo porque literal no lo dijo de hecho, una miren, persona de protección civil. O sea, simplemente dense cuenta en los edificios estos que no se van a derrumbar, chequen las estructuras. Siempre fíjense en las estructuras. Por ejemplo, lo que decían las traves, hay muchas traves que son falsas. Entonces uno se confía y dice, ah, sí, en esta zona es segura. Y pues, ¿cuál? Es una trave falsa. O es un muro falso, o no es un muro de contención.
pues precisamente cuando es tu casa te pones a empezar a investigar cuál está y tal. Ah, sí, Te tu vas casa, pero informando. imagínate Ajá. que te toque en otro lado. No, en otro lado pues te tienes que fijar dónde están los letreritos que te indican zonas Ah, sí, seguras. sí. Ujú. Ok. Ahora, si te encuentras en tu automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles de gran altura o postes, porque también mucha gente dice, bueno, ¿y qué llega a pasar? Igual, si los agarran en el metro, hagan caso a las indicaciones que les den el personal. No tengan miedo, porque en teoría, El metro, ¿no? Ujú. el metro es el lugar Sí. más seguro que hay, por la forma en que fue construido. Y porque está en el subsuelo, ¿no? Ajá. También. Ujú. Y en teoría Ujú. no puede haber. ¿Por qué les digo en teoría? Porque bueno, ya sabemos que no ha habido mantenimiento y bueno. Entonces, si te encuentras en zonas costeras, aléjate de la playa, Ah, ríos, sí. arroyos, zonas pantanosas o lagunas y refúgiate en zonas altas. Y eso Ok. sí tiene, ahí sí tiene que ver, o es totalmente diferente que, por ejemplo, lo de los dichosos maremotos, o eso es totalmente otra cuestión. Ah, no es maremoto, es tsunami. Tsunami, discúlpame, Ujú. tsunami. Sí, lo que pasa es de que cuando llega a haber un terremoto, Ajá. el mar igual tiene una reacción. O sea, Entonces, sí se aísla porque ves que se hace ajá, como para se atrás. regresa y Ajá. después pues regresa con toda la fuerza y se puede Ajá. llegar. Por eso es que en muchas zonas costeras, inmediatamente que hay un tsunami, un sismo, independiente de la magnitud, se pone la alerta de tsunami. O sea, Ah, aunque ¿sí? no esté regresando, se queda la alerta, ya se estudia y ya dicen, Hasta no, ver. en este caso. Ajá. Ah, ok. Entonces, Para saber el comportamiento durante algunos días del mar. así es. Entonces, ahora, después de un sismo, pues revisa tu casa después de un sismo, que no haya como que daños importantes. Por lo regular, siempre dicen los medios de comunicación que pues traten de hablar a Protección Civil para que vayan y hagan una revisión. Desgraciadamente, esto siempre tardan muchísimo. Pues si pueden y tienen como que los medios, traten de pues contratar a un privado para que se los pueda ayudar. Y si no, pues esperar, ¿no? Y ustedes empezar a revisar, o sea, tal vez cosas básicas como, bueno, hay daños en gas, hay daños en luz, las paredes igual, o sea, pero realmente traten de asesorarse con un experto, porque muchas veces, no sé, ven una cobertura, pues le voy a hablar al albañil, y el albañil llega, nomás resana, y pues cuál, si era realmente una falla de estructura. Ajá, porque una cosa es que a lo mejor el cemento que le ponen encima de los ladrillos, todo eso, se quiebra y ese no pasa nada, a que realmente sea, por ejemplo, el ladrillo. Es por eso que yo les comentaba, en el caso de la casa, de mi casa, la casa de mis papás, fue la cuarteadura fue del cemento, o sea, el ladrillo, porque literal, si revisaron, el ladrillo estaba intacto. O sea, eso es algo bueno. Pero, y pues ahí no hubo problema porque simplemente se resanó y punto. Pero sí tienen que revisar porque fue superficial, vaya. No fue profundo, porque si hubiera sido profundo, sí tuvieron que haber hecho algo y así haber sacado pues, a mi familia literal de la casa. Sí. De hecho, muchos de los edificios que hay en Tlatelolco fueron rehabilitados por ingenieros, los cuales pues le ayudaron, ¿no? Y ya vimos que en 2017 mínimo aguantaron, pero se les tiene que estar dando mantenimiento. Y hay edificios que ya no hay manera de poderlos salvar y pues ya no están esperando a que se caigan, ¿no? Porque también es caro demoler un edificio. Pero bueno, ahora, esto es muy importante. Utiliza el teléfono solo en caso de emergencias. Miren, yo sé que quieres saber que si el novio, que si el tío, que si el papá, que si el abuelito, que si tal, está bien. Sí, pero pues es que mucha gente en ese momento agarra y se pone a platicar y lloran y que no sé qué tanto. O sea, se echan toda una conversación y están ocupando tal vez un espacio que otra persona pues también podría ser, ¿no? Traten de ser como que cortos, agarrar y, oye, ¿están todos bien? Perfecto, tal, cuelga. Pensando en los demás. Y de hecho ahí yo también, ese mismo de Protección Civil, te digo que porque hace poquito tuve yo unas pláticas esas, literal dijo, pues lo que pueden hacer, y comentó lo del WhatsApp, literal esa línea, bueno, no esa línea, más bien esa aplicación, luego así, está diseñada precisamente para aguantar ese tipo de cuando no hay como que las líneas estén colapsadas. Y literal dice, nada más hagan un grupo para de familia. Dice, y en vez de estar mandando que bendiciones, así decirlo, y cosas así, mejor ocúpenlo para que en una emergencia como esa, simplemente con que cada integrante ponga un ok,
Eso quiere decir que la persona está bien y que no se preocupen, y cuando ya haya líneas, bueno, pues ya se ponen a hablar y lo que ustedes quieran. Pero con un simple ok de estoy bien, ya, punto. Y eso deberíamos de hacer. Así es. Entonces, traten como que de ocupar lo mínimo. Ya cuando los vean, en verdad, ya ahí pueden desahogarse, llorar, platicar todo lo que quieran. Yo sé que están en crisis, están en shock y que necesitan a veces como que platicarlo. De hecho, en la plática que yo fui de Protección Civil fue muy curioso porque dijeron, bueno, a ver, vamos a hablar del 2017, ya habían pasado como 2 años, y de las personas que habían, realmente empezaron a entrar en shock y empezaron a llorar, y empezaron, es que sentí que ese día me iba a morir, y es que no sé qué tanto, o sea, sí traían como que todo esto guardado y lo empezaron a liberar, así como que, qué fuerte, ¿no? Yo hasta me sentí sin alma, así como que, ¿yo por qué no estoy llorando? ¿No? ¿Por qué yo no sentí tan gacho? Y no es el único, de hecho. Sí, de hecho. Entonces, de hecho yo me acerqué al instructor y le dije, oye, creo que no sirvo para esto, o sea, porque creo que no tengo sentimientos. Y me dijo, no, sí tienes sentimientos, pero tal, ¿no? Sí, lo tomas de otra manera y ellos a lo mejor vivieron otra situación. Sí, entonces, traten de guardar eso un poquito, en ese momento, pensar también en los demás, en agarrar y decir, voy a tratar de ocupar lo mínimo, ya está, yo ya sé que mi familia está bien, ok, ya está ahí, ahora me preocupo en poder llegar con ellos o ayudar un poco aquí, tal, ¿no? Tal vez agarras y dices, ¿saben qué, familia? Pues voy a tardar un poco, nos vemos en tal, ¿no? Porque no hay transporte, porque no hay tal, hasta ahí, punto, no se traten de no ponerse a platicar. Y que sea como que con su círculo más cercano, ¿no? Porque después le voy a hablar a mi amiga que tiene 10 años que no la veo para ver cómo le fue en el temblor. Le voy a hablar para, o sea, también, o sea, ubíquense un poquito, ¿no? Ahora bien, le voy a hablar a todo mi ganado para ver quién es. Ya tengo pretexto para hablarle a mi ex. No, creo que muchos lo han aplicado. Entonces, no, yo no. No, en serio, ¿no? Ay, no. Menos. Pero bueno, no les doy más malas ideas. Ahora, si te encuentras, no enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay una fuga de gas. Esto es muy importante, por lo que comentábamos. Desgraciadamente, a veces por X o por Y puede agarrar una fuga. Llegan, prendes el y igual, ¿no? Sale peor como que el asunto. Mantente informado, no propagues rumores y atiende las recomendaciones de las autoridades. Esto es muy importante, ¿no? Porque desgraciadamente las redes sociales nos ayudan para informarnos, pero también mayormente para desinformarnos, ¿no? Entonces hay que tratar ahí como que de tener un poquito la cabeza fría, y hacer caso a las autoridades. En este caso sería como que a las asociaciones expertas, por ejemplo en este caso Protección Civil, de qué es lo que les digan, ¿no? De que pues échanos la mano únicamente con esto. Si les piden que despejen el área, que guarden silencio, realmente háganles caso a estas personas que son las expertas y las que nos pueden ayudar a salvar vidas, ¿no? Y por último, sí se puede presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta. No significa que estén con miedo todo el tiempo y demás, pero sí que estén como que al pendiente, ¿no? Para quitar. Y recuerda que actualmente pues no existe un procedimiento confiable para predecir sismos. No es posible precisar fecha, ubicación y magnitud de un futuro sismo. No caigas en rumores e infórmate en fuentes oficiales. Que era lo que decíamos hace rato. O sea, si viene Moni Vidente y les dice que va a temblar, tranquilos, ¿no? O sea, puede ella fue que la le atine, sí, puede que le atine, pero puede que no. Claro. O sea, no es una ciencia. De hecho, pues digo, ni la ciencia lo puede ahorita explicar al 100%. No está de más, tal vez digan, pues Moni Vidente dijo que va a temblar hoy, pues por si las dudas, pues por ahí tengo mi mochilita en caso de emergencia. Sí. O sea, en ese sentido, traten de agarrarlo así, no de que ya entren en pánico porque va a temblar ese día, no. Pues, y se empiecen a despedir de toda su familia por cualquier cosa. Ajá. Porque hay gente que se hace eso. Sí, de hecho, pues traten de tomar las cosas con calma, ¿no? Como les decía hace rato, hay muchos que son charlatanes, como igual la crisis del 2012, ¿no? De que ya se iba a acabar el mundo. Y hubo en gente el 2000, que, ¿no? En el cuando el entraba el 2000. Ajá. Y que las computadoras y que no sé qué te iba a pasar, ¿no? Entonces, pues fueron puro... No, en el 2012 fue lo de los mayas, ¿no? Igual, también. Ajá, entonces había como que todos estos rumores y demás. Bueno, pues no pasó nada más de eso, ¿no? Traten de no entrar como que en pánico. Si ustedes se sienten más tranquilos diciendo, haciéndole caso a Moni Vidente, bueno, no está de más.
pero no se lo tomen como una verdad al 100%. ¿Vale? Pero bueno, chicos, ahora sí es momento de despedirnos. Andy. Pues les agradecemos que nos hayan escuchado, visto, o si hicieron las dos cosas, nos vieron por YouTube. Y pues esperemos que estén bien, que no haya pasado nada. Si llegó a pasar algo, pues que estén todas sus familias y ustedes se encuentren en perfectas condiciones. Así es. Si tembló, denos suscribirse. Y si no tembló, denos like. Digo, ganar. Como sea. Y esperemos que no haya pasado nada el 19. Que todo se haya quedado en una mala experiencia en estas fechas, vaya. Pues sí, que más bien haya servido para que hagan caso a Protección Civil. Y que tomen más en serio todo ese tipo de plática. Así es. Pero bueno, que tengan muy buena tarde, noche. Sí, exactamente, dependiendo del horario en que lo vieron. Y no dijimos nuestras redes sociales. Sí, síganos en... nos pueden mandar a nuestro correo como.va.podcast@gmail.com. Cualquier comentario, duda, tema, historias que nos puedan mandar, sugerencias, ahí nos las pueden enviar. Y para que nos encuentren en YouTube, acuérdense que en el buscador denle @comova.podcast y ahí nos van a encontrar inmediatamente. Y precisamente pues ayúdanos suscribiéndose o dándole like para que el algoritmo nos pueda encontrar más rápido, ¿no? Exacto. Y pues que tengan excelente semana. Sí. Que estén bien. Bye.